Bien, como lo anunciáramos antes de la pausa, ya tenemos a nuestras dos invitadas para el cierre del programa de hoy. Como ustedes sabrán, el pasado jueves la justicia en nuestra ciudad de Rivera dictó una sentencia condenatoria hasta ahora sin precedentes por delitos muy complicados, ¿no? Como ser, le voy a dar lectura, delito de incitación al odio, desprecio o violencia hacia determinadas personas. Una condena de 8 meses de prisión a cumplirse en régimen de libertad a prueba, y esa libertad a prueba supone determinadas medidas que, si nos da el tiempo, después lo vamos a leer. Concretamente, la condena recae sobre un docente o alguien que practica la docencia en nuestra ciudad. Me refiero al señor Martín Guadalupe de la Barrera. Lo puedo decir con su nombre porque este tema cobró mucho estado público hace alrededor de 2 años, cuando surgió en los medios gracias a la valentía de algunas personas que lo pusieron sobre el tapete. Y hoy tenemos el gusto de recibir aquí en edición ilimitada a dos protagonistas, a Brenda Hernández, que fue una de las directamente afectadas por la situación de violencia que va a comentar ahora, y Ruth Dos Santos Carroso, ¿no? Dos Santos Carroso, me decía un apellido compuesto, Dos Santos Carroso, que por ser integrante del colectivo Afro también actuó muchísimo y tuvo mucho que ver en lo que finalmente sucedió el pasado jueves. Les doy la bienvenida a ambas y el agradecimiento por confiar en el programa. ¿Cómo están, chiquilines? Bueno, muchas gracias por recibirnos. Gracias por recibirnos y por poder contar ahora esta otra parte de la historia. Con Ruth yo le había hablado en su momento, hace 2 años, vía radio, porque en aquellos momentos Brenda no estaba en condiciones de hablar realmente. Bueno, se disparó una alarma ahí enfrente. No estaba en condiciones de hablar, había sido afectada de manera muy, muy violenta en aquellos momentos. Hoy en día, ya habiendo bajado un poco las aguas y con la sentencia condenatoria en la mano, se atrevió a brindarnos, A contar un a poco contar algo de lo que pasa. del otro lado, ¿no? Exacto. De la moneda. Cuando estuvimos hace 2 años mencionando el caso, y también estuvo la doctora Florencia, que es la abogada de la Asociación de Maestros de Rivera, que apoya nuestro programa también, nos contaron algunas cosas. Pero yo quiero pedirte, Brenda, fundamentalmente, que nos recuerdes y que le digas a aquellas personas que por ahí están viendo y conociendo el caso por primera vez, ¿cómo se dieron los hechos que finalmente terminaron desencadenando lo que pasó el pasado jueves? Bueno, todo empezó el 11 de mayo de 2023, en una clase de práctica maquinaria agrícola en la Escuela Agraria, donde es el polo educativo de Rivera. Estábamos en dicha clase con el señor Guadalupe y otro profesor, en el cual el señor Guadalupe estábamos en una ronda y bueno, dice estos dichos tan aberrantes, ¿no? Que todo empezó por el tema sobre el peón rural, que justo habíamos un día anterior, habíamos tenido una clase sobre el código del peón rural, y bueno, surgió ese debate, donde él primero decía que al peón había que explotarlo, que los negros, que en su familia no contrataban negros porque no eran trabajadores, los brasileros aparte decía, como si fueran animales, como brasilero cruza africano, ese era vago, no les gusta trabajar. Pero el brasilero cruza gringo, esos sí son laburantes. Y bueno, tales dichos nos dejaron muy, muy males, ¿no? Como estudiantes, como personas que nos estábamos formando, que un profesor nos diga eso haciendo apología, porque nos decía, hay que explotar al peón, y si no les gusta, hay que dejarlos morir de hambre. Entonces, bueno, después de esos dichos ya muchos nos retiramos calientes, ¿no? Nos retiramos y bueno, nos juntamos y dijimos, bueno,
acá hay que denunciar porque esto no se puede, no se puede permitir que una persona nos falte respeto, porque nos falte respeto no solo a nosotros, sino a toda la comunidad, ¿no? Ahí que, permitime una interrupción, porque tengo entendido que en ese curso justamente había chiquirines no solo afro, sino también brasileños. sí, porque es un curso binacional, ¿no? ¿Cuántas personas había en sala en el momento que se... Ay, en verdad yo no me acuerdo, pero era como casi toda la clase, éramos como 20 y pico, 30, y bueno, donde nos separábamos, y justo mi grupo fue con Guadalupe, y bueno, me acuerdo que estábamos poseando ahí, y había un compañero brasilero que tenía las manos sangrando, y él fue y dijo eso, que los brasileros, afro, Eran vagos. eran vagos. ¿Y cuál fue la conducta? Dijiste que algunos compañeros y tú decidieron retirarse. Sí, incluso Cecilia, que fue la otra compañera que denunció, que se animó a denunciar conmigo en la justicia, ella le dijo, pero ¿cómo vas a decir eso? Y él como que lo tomó, nada, ni ahí, ¿viste? Entonces ya salimos, decidimos retirarnos de clase y bueno, juntarnos, hacer la carta, la cual después al día siguiente o a los 2 días, si no me equivoco, la presentamos a la directora como se debe, ¿no? Respetamos todo el protocolo. Quiero aclarar eso, que respetamos todo el protocolo. Sé que existe una normativa, ahora no me acuerdo cuál, pero la directora tenía 3 días o una semana para entregar la carta, o sea, para elevarla, ¿no? Bueno, no lo hizo. Entonces, la misma carta sacamos fotocopia y se la entregamos a la regional de Rivera, al inspector, que creo que en ese entonces era Luis González. Luis González. Y Sandra también, porque son 2. Sandra Garatti. Sandra Garatti. Y bueno, se lo presentamos y bueno, ahí sí como que hubo un poco más de repercusión porque ya ahí no la encajonaron a la carta. No la guardaron, y bueno, ahí sí se la elevó y bueno, después vino como un sumario, vino jurídica de Montevideo, nos hicieron declarar a los alumnos, y declaramos enfrente a él, ¿no? Cuando vino la abogada nos dijo, bueno, ustedes declaran acá y él va a estar atrás de ustedes, escuchando todo. Fue como, imagínense que usted denuncia a alguien y tiene miedo por todas las represalias que hubieron, porque hubo mucho hostigamiento, muchas represalias hacia Hay nosotros. una relación de poder ahí, por supuesto, ¿no? Sí, claro. Pero además de eso, porque tú no solamente eras estudiante, sino que además eras funcionaria. Claro. Revestías una doble condición y por consiguiente estabas presionada por todos lados. Claro, que incluso yo también hice una denuncia hacia la directora, porque la directora me llamó a mí en privado y me dijo que yo, como funcionaria pública, no podía denunciar nada. No podía. Yo lo hice como en calidad de estudiante a la denuncia. Mirá vos, yo siempre entendí lo contrario, que justamente cuando el funcionario público tiene la obligación de denunciar cualquier delito. Sí. O sea que la directora Gabriela Gómez, ¿es? Sí, Gabriela Gómez. La señora Gabriela Gómez, profesora Gabriela Gómez, directora Gabriela Gómez, desconoce esa normativa y por el contrario adopta una normativa seguramente a su antojo o a su real. Sí, que en realidad me acuerdo que estuvieron 2 secretarias presentes y ella les decía, buscá en el código tal que existe, que dice que ella no puede denunciar. Y yo no entendía, porque digo, yo estoy en todo mi derecho de denunciar. Aparte, y yo le decía, y lo hice en calidad de estudiante, es mi derecho, yo cumplí con mi derecho de haber denunciado. No hice nada malo, pero en ese momento me hicieron creer que había hecho malo. Y siempre pasa con las denuncias. No solo me pasó a mí, ni a Cecilia y a mis compañeros, sino que y cuando uno denuncia, siempre vienen como a hacer creerte que la que está mal sos vos por haber denunciado tal cosa, y en realidad no. En realidad son esos los que están mal, no yo. Claro. De seguida vuelvo contigo, voy ahora a Ruth. Este tipo de acciones, Ruth,
¿Considerás que fue un hecho aislado o que en realidad nuestra sociedad todavía aún tiene realmente inconsciente o subconscientemente esos pensamientos? Bueno, no son hechos aislados, en realidad. Yo creo que fue de una valentía enorme que las chicas decidieran continuar con el proceso, porque generalmente pasa que te desestiman, ¿no? En realidad a veces vas a efectuar la denuncia y ni siquiera te la toman. Entonces, que ellas hayan continuado con el proceso, hayan seguido por estos 2 años insistiendo, golpeando, y además como tuvo una repercusión mediática muy importante, llegamos a esta instancia. Pero está súper instaurado en la sociedad el racismo. Súper instaurado, normalizado, naturalizado. Es algo como era él. Entonces, bueno, en el día en que en cuestión se dio la sentencia, que salimos del juzgado con la noticia, salieron en algunos portales, ¿no? Y entras a las redes y lees los comentarios y son espantosos. Tenés comentarios que lo que hacen es decir que fue, que dijo que había que explotarlos y como que ahí estaba lo grave, no el racismo. Y otros que dicen que muy sensible, que las personas están muy sensibles. Entonces, que te insulten por tu color de piel y eso sea un agravante para todo lo demás, porque además dijo que los negros cruzafricanos, o sea, como si fuéramos animales, ¿no? Raza así, que nos apareamos ahí, una cuestión, no son trabajadores. Entonces, además de ser negro, sos vago, no sabés para trabajar y no tienen la dimensión que el racismo puede llegar a tomar en la sociedad. Entonces, no es herir una sensibilidad, no es que estamos todos sensibles y que no se puede hablar y que no hay libertad de expresión. Eso no es libertad de expresión. Eso es falta de respeto e ignorancia. Para cómo estamos quedando muy mal los uruguayos ante la opinión pública internacional, vamos a ir a un caso muy concreto, que todos lo vemos. Alguien puede decir siempre con la referencia al fútbol. Sí, siempre con la referencia al fútbol, porque en este caso los hinchas uruguayos que van a otros países terminan siempre siendo muy mal vistos. Las cámaras de televisión los muestran haciendo gestos. Sí. No vale la pena describirlo, pero realmente promediando el siglo XXI, que esto aún suceda, a mí realmente me desagrada, me revuelve, me subleva realmente, porque no puedo creer que en mi país todavía sucedan estas cosas. Ruth, ¿tú integrás un colectivo institucionalizado? No. ¿No? No. Ahora en realidad no integro ningún colectivo referente a afrodescendientes. Estoy más bien como que sola, pero siempre con la militancia antirracista. Eso no la dejo. Lo que sí integro es la Comisión de Memoria y Derechos Humanos de Rivera y un proyecto que en realidad no está en Rivera, pero que se llama Afroredes y está en órbita de UNFPA, es uno de los que apoyan el proyecto. Lo pueden buscar en redes sociales, así como Afroredes, también integro ahí. Los chicos hicieron un trabajo en redes sobre este tema, pero en Rivera no estoy en ningún colectivo o ninguna organización en particular. Brenda, tú, además de haber vivido esos momentos muy complicados dentro de la institución, esto te afectó también en tu vida personal y familiar, ¿no? Sí. Lo comentás si querés. Sí, bueno, creo que vivimos como mucha violencia psicológica, emocional. Teníamos miedo, andábamos todo el tiempo con miedo. Nuestra salud estuvimos al borde, no sé si de la depresión. Yo fui a psicólogo, a psiquiatra. Después también estaba embarazada en ese momento, y a causa de de todo ese tema emocional que estaba viviendo, que no fue poca cosa, ¿no? Porque en realidad que te animes a hacer una denuncia, porque hay que animarse a hacer la denuncia, con mucha gente tirándote abajo, diciéndote que esto no va a dar nada, que va a ser una denuncia más que va a quedar en el cajón, y en el trabajo que me hostigaban, en clase también,
agradecer a muchos profesores que nos apoyaron, pero también hubieron profesores que tomaron represalias, y bueno, incluso por eso yo también tuve que faltar a mi trabajo, porque no me sentía bien como para ir. Él estaba trabajando todavía, hicimos la denuncia y él siguió trabajando. Ya tuve un par de clases con él cuando había denunciado. Imagínate, tenía que ir a clase con él. ¿Y ahí cómo se dio esa situación? Y bueno, yo me sentía mal, con miedo, porque ¿Percibiste en algún momento, luego de tu denuncia y en esas clases, algún tipo de presión por parte de él? ¿O sí, simplemente claro, vos sí, claro, todo el tiempo, por parte de él, por otros profesores, por la directora. Si hacíamos un trabajo, ponerle, yo, no sé, levantaba la mano, estaba mal siempre lo que yo decía, siempre lo que hacía, me dejaban de costado, y bueno, fue muy duro, fue muy angustiante, no solo para mí, sino para mi familia también, ¿no? Cecilia también, que fue la otra compañera, sufría ataques de pánico, se desmayaba, también depresión. Ahí la salud mental también estuvo en juego, ¿no? Pero bueno, fue un camino muy, muy, muy difícil, pero al final lo logramos. Valió la pena, la verdad. Yo quiero poner sobre la mesa justamente algunas cosas que sé que sucedieron, y si tú estás dispuesta a comentarlo, sería oportuno hacerlo. ¿Tú hiciste, qué curso era el que hacías ahí? Era un curso agrario binacional. El curso agrario binacional es de suponer que todos los estudiantes tienen que tener el mismo acceso a, digamos, a las mismas prácticas, ya sea tanto en lo teórico como precisamente en la práctica, ¿no? Ya sea manejar una maquinaria agrícola, un tractor, hacer tareas de campo, pero eso no lo hacían ustedes, ¿no? No, incluso parte de la denuncia también se trataba de eso un poco, porque ya nos cansamos de tanto que sufrimos, porque en realidad se dividía la clase y a nosotras mujeres se nos dejaba de lado. Nosotros en el ámbito agrario, bueno, manejamos maquinarias, motosierras, lo que sea. Soldamos, y a nosotras cada vez que se iba a hacer un trabajo así, se nos dejaba de lado. Entonces vos veías la clase, porque era una clase afuera, ¿no? En el taller, veías y estábamos todas las chiquilinas sentadas, sin hacer nada. Trabajo fuerza, no, los gurises. Trabajo soldar, no, los gurises. Hacer pozo, no, los gurises. Y al final, ¿qué vinimos a hacer? Nos planteábamos nosotras, ¿no? Porque vinimos a estudiar, nos vinimos a formar como profesionales. Estamos en un curso agrario. Bueno, nosotras podemos, nos gusta, por algo estamos acá estudiando eso. Y que venga el profe y que nos diga que la mujer no puede manejar un tractor. El desprecio no es solamente hacia los negros y hacia los pobres, también hacia las mujeres, por lo visto. Ahora, mujeres, también quiero destacar que esto no fue un caso aislado, esto ya venía de hace muchos años, no solo en esta escuela, sino en la escuela agraria de Zanja Honda, gurises que también ya son egresados, así como nosotros, que sufrieron por racismo, por clasismo, porque les decía también cosas horribles sobre sus padres que eran peones. El mismo docente. El mismo docente, sí, el mismo docente. Con palabras Martín Guadalupe. A un profesor también le decía, porque era homosexual, cosas horribles. Incluso hubo un episodio de violencia con cuchillos. Entonces viste que no fuimos los que nos animamos a denunciar, porque esto ya venía sucediendo de hace años. Y bueno, yo quiero agradecer también a Carla Pérez, que fue la abogada que estuvo conmigo, que me ayudó, que gracias a ella también esto no quedó encajonado, porque yo hicimos la denuncia predirectoria, bueno, no pasó nada. Después dije, bueno, voy a ir a la comisaría y voy a hacer la denuncia porque esto es un delito.
Entonces fui y hice. Y me dijeron, bueno, vas a tener que conseguir un abogado porque si no esto o demora mucho o no se hace mucho caso, ¿no? Y entonces Carla... El archivo, ¿no? Las causas cuando vas a denunciar por racismo. Yo porque tengo un caso muy cercano y un mail que le archivaron la causa porque no había un fiscal para... Eso es lo que hace. Y esto es cercano, imagínense los otros que están ahí. El caso en sí despertó mucha indignación en la sociedad y también hizo con que instituciones se hubieran involucrado y hubieran brindado su apoyo, así como profesionales. Tú mencionaste a la doctora Carla Pérez, tengo entendido también que Cecilia fue patrocinada por la abogada de la Asociación de Maestros, la doctora Florencia, ahora se me está... León, pero... León, ahí está, Sí. que fue con quien había hablado. Yo quiero también decir que nosotros fuimos y somos privilegiados en ese tema, porque la población vulnerable, la que denuncia, no tiene plata para pagar un abogado, no tiene la contención que todos ustedes nos brindaron, y bueno, y así se hace mucho más difícil, ¿no? Las personas no tienen para pagar un abogado. Sí, es caro. Es caro. O sea, una persona vulnerable, porque son, como dijo él, negros y pobres, Sí. no hay plata para pagar, ¿entendés? Entonces, claro, nosotros fuimos privilegiados en ese tema porque se nos brindó toda una contención con abogados, una contención psicológica, pero fue ajeno a UTU. También quiero dejar bien claro, porque UTU nos dejó muy desamparados. UTU nos dejó tirados. La directora nos dejó tirados. Fue personas que nosotros pensábamos que nos iban a apoyar, que nos iban a brindar, porque es su deber brindar la contención, no nos brindaron ningún tipo de contención. El director general de la época, mi tocayo, Juan Pereira, tomó el conocimiento del tema. ¿Qué habló? ¿Ustedes tienen conocimiento? Puso en dudas, dijo, bueno, sí será verdad lo que dicen estos chiquilines, se hará algo, pero no se hizo nada. Porque nos dejaron desamparados, nos dejaron muy desamparados. Cuando vino jurídica, fue una tortura emocional, psicológica, que denuncies con miedo todas las represalias que hubieron y que él esté atrás tuyo. Y a los chicos no los dejaron tener un abogado legal. Sí, exacto. Y él estaba con su abogado. A mí... Eso fue un dato nada menor, entonces. ¿Sí? El señor Guadalupe estuvo acompañado todo el tiempo por abogado y ustedes no pudieron. Nosotros no. Era una especie de careo que Sara se lo hacían así. Los menores podían estar con sus padres, los que se animaban, pero los de los que no eran mayores de 18, nadie, y tampoco abogados. Nosotros en esa instancia fuimos porque cuando nos dijeron, nos desplazamos todo aquello que pudimos hacia UTU, fuimos para el polo, y no podíamos hacer nada porque tampoco nos dejaban entrar, ni siquiera acompañarlos tampoco. Es de suponer que igualmente este extremo que usted está comentando debe estar amparado por la legalidad. Es legal, ¿no? es legal. Es legal, Sí, pero es legal. no por eso deja de llegar la... El sistema está fallando, Sí, el sistema está fallando. Él no podía manifestarse en esa instancia, ¿no? Pero dice que respiraba profundo, que emitía algún sonido. Sí. Sí, estoy acá, ojo. Ojo con lo que hablas porque estoy detrás tuyo. Ya. Y su abogado, me acuerdo cuando me tocó a mí declarar, me mostró fotos de mis redes sociales, de mi familia, mía, como diciéndome, me decía, mira que yo sé quién es tu familia, mira que yo sé quién sos. Bueno, yo me acuerdo que le miré a los ojos y dije, yo no tengo miedo, voy a seguir con la denuncia porque ya estas cosas no pueden estar sucediendo en un ámbito donde vamos a estudiar, a formarnos como personas, ¿no? Aclarar también que él no es profesor, que no hizo el curso de profesor. Él tiene, porque en lo que es la agraria, claro, en el ámbito agrario, por ejemplo, si yo soy técnica forestal, yo tengo permitido legalmente dar clases. Uh-huh. Y él, como es creo que licenciado en gestión, creo, él también tenía permitido dar clase, ¿no? Claro. Pero bueno. Sin citar nombres, porque no es el caso, ni quiero exponer a personas,
tú mencionaste que hubo docentes que vos sentiste presiones como que se hubieran puesto del lado del compañero, del docente. Pero hubo otros que sí les brindaron solidaridad y comprensión, ¿no? Sí, Contención, mejor dicho. Hubieron profesores que no nos brindaron la contención, y hubieron profesores que estuvieron a nuestro lado, que nos brindaron esa contención, y asimismo fueron perseguidos por ayudarnos. Hasta el día de hoy están siendo perseguidos. Se abrieron sumarios, se dijo que tal profesor estaba por atrás nuestro, que era él, como que nos lavaba el cerebro para que hiciéramos esa denuncia. Quisieron zafar por irse de contexto. Teorías conspirativas de todo tipo hubieron en ese instante. Y otra cosa también que me acuerdo cuando fuimos a la audiencia, a la de formalización, su abogado dijo, yo entré acá y pensé que iba a tener 2 negras, pero estas chiquilinas son más blancas que mis hijas. O sea, yo no puedo denunciar casos de racismo porque no soy una persona afrodescendiente. No, obvio que puedo, y quiero decirlo porque las personas siempre que ven, miran hacia el otro lado. No solo en casos de racismo, en casos de cualquier tipo de violencia, hay que denunciar. Es lo mismo, si ves que a un vecino le están robando, ¿no vas a llamar a la policía o vas a dejar que lo roben? Es lo mismo. Entonces yo creo que hay que animar a denunciar, ¿sí? Es difícil porque al que denuncia se lo trata mal, te hacen creer que sos vos que está mal, pero bueno, hay que ir en contra todo eso y denunciar. Hay que ir, sí, y bueno, y acá es un caso claro de que, bueno, salió todo bien. Carla me decía, fue un día histórico, porque... Un hito, como decimos nosotros, ¿no? En pleno 2025, siglo XXI, es la primer condena en el país. Genera jurisprudencia. A partir de ahora, seguramente viviremos, por lo menos en ámbitos judiciales, otra historia, ¿no? Sí, ojalá. Sí, no, eso no tengo duda que sí. Esto trasciende lo que es el ámbito de Rivera nada más. Acá ni que hablar, que esto caló muy hondo, pero también en su momento recuerdo que fue objeto de airada voces en el Parlamento. Recuerdo a la senadora Amanda de la Ventura, que fue quien también puso en el ámbito político el tema, y eso generó mucha indignación por parte de mucha gente. Sí. Y ahora mucha presión también, ¿no? Y ahora esta condena, que no es menor porque es una condena acordada, vamos a decir así, porque termina siendo justamente la condena es 8 meses de prisión a cumplirse en régimen de libertad a prueba. Esto también tengo entendido, ustedes me corregirán si estoy equivocado, pero pues justamente la alternativa que se le brindó, lo que quiere decir que él tuvo que reconocer el delito, ¿no? Entonces asumió la culpa. Esto tira por tierra cualquier otra especulación, cualquier otro argumento que en algún momento se habrá dado, ¿no? Sí. Era como que, porque además tuvo esta cuestión conspiranoica, como dice, que la idea era, bueno, que no estuviera o que no tomara horas o que querían perjudicarnos, ¿no? Los docentes que estuvieron apoyando, que querían perjudicarlo en el escalafón, ¿no? Para que no tuviera. Y también un trasfondo político partidario. Sí. Bueno, todas las acciones son políticas, pero un trasfondo político partidario que nada tiene que ver, que nunca tuvo que ver, porque como decimos nosotros, no basta con no ser racista, hay que ser antirracista, y la lucha antirracista depende de absolutamente todos, atañe a todos, y todos, como dice Brenda, tenemos que hacer las denuncias de, bueno, en este caso de racismo, pero bueno, otras situaciones también, y no tiene una bandera política, tiene color de piel. Tiene un color que es el color de piel, pero no tiene un color político. Entonces, y quería hacer también un agregado a lo que dijo Brenda, que hubo otro compañero que nos comentó, no tiene testigos porque estaba solo él, pero yo creo en el estudiante, que el abogado lo amenazó en el portón de la institución,
porque era del mismo sector político que es tanto Guadalupe como el abogado, como la familia, el muchacho también. Que fue Sí. que ese compañero fue uno de los denunciantes, También. para que vean que no fue algo, una Exacto, una persecución cuestión política política, que se exactamente. salió a decir, ¿no? Que Y el abogado lo amenazó al muchacho. Yo conozco a tu familia también con el mismo modus operandi que conocía. Esas son cosas que hay que ser muy prudentes porque ese tipo de cosas, como tú mismo lo reconoces, no tenemos como Claro, no había cómo probar, claro, por eso no se instauró ningún hecho después ni ninguna denuncia, porque claro, él estaba solo, si hubiera un testigo o algo, pero él fue oportuno porque fue en el portón, estaba de salida el muchacho, o venía, creo, en el almacén, y el abogado estaba de salida y que él iba a denunciar con nosotros. Éramos 3 los que nos habíamos propuesto, sí. a denunciar. Y en última instancia, por amenazas, él. Bien. Hoy entonces ya con el diario del lunes efectivamente, porque ya estamos el día lunes como dijimos, ¿qué queda de todo esto? Que a ti en lo particular, Brenda, después de haber pasado por esos momentos muy complicados, tuviste que estar fuera del departamento algunos meses también por razones que tuvieron que ver con esto, fueron razones de salud, pero que tuvieron muchísimo que ver con todo esto, y hoy a la luz del resultado definitivo de esta instancia judicial, ¿cómo te sientes? Bueno, hoy me siento una mujer más fuerte, la verdad. Me siento una mujer más fuerte, porque es ir en contra del sistema. Como digo, el sistema no falló. Y bueno, yo me animé a hacer la denuncia, fue muy difícil, pero en cuestión logramos lo que queríamos, que era que este profesor, que se dice profesor, fuera condenado y que no diera más clases. Pero bueno, hoy me siento una mujer más fuerte y más fuerte en la lucha. El profesor sigue dando clases todavía, hay quienes sostienen, he dialogado antes de hablar con ustedes con varias personas, no son no están muy convencidas que durante mucho tiempo más esta situación Sí, el reglamento es claro, ¿no? Si sos funcionario público, no podés Con antecedentes. eso, mucho menos el profesor, ¿no? y en este caso no es solamente un antecedente, sino una condena directa. Sí, exactamente, sí, está condenado. Sí, Sí, yo quiero agregar que todas las personas que estén sufriendo, que sufrieron, o que no sé, que sufran en algún momento racismo o cualquier tipo de violencia, que se animen a denunciar, ¿no? Porque la verdad es que si no, va a seguir siendo lo mismo. Si nosotros no hubiésemos denunciado a este hombre, él iba a seguir dando clases, y como ya pasaron años atrás, él siguió con la misma historia, el tema del racismo, del clasismo, de la homofobia. En realidad nosotros lo que queremos es respeto. Y estudiar el derecho. Y estudiar, porque ahí como que se están anulando el derecho de estudiar, porque ya no queríamos estudiar, era nuestro último año. El más lindo, ¿no? Porque tenés tus proyectos. ¿Lo pudiste terminar? Lo pude terminar, con sacrificio, pero lo terminé. Los proyectos me influyó mucho en mi nota también, ¿no? Porque al estar, enferma, en cama, yo no iba, entonces me perdía mucha cosa, y bueno, mi nota no fue la que realmente Hubieras deseado hubiera deseado, hubiera merecido. Pero bueno, por lo menos pude culminar, y hoy agradecer que se hizo justicia al fin, y bueno, que las personas se animen a denunciar, que es muy importante dar ese paso. Sé que es difícil, obvio, más con la población vulnerable es mucho más difícil, pero bueno, hay que denunciar, hay que ser fuertes, que bueno, y cualquier cosa, estamos nosotros para apoyar a otras personas también, ¿no? Siempre ya vivimos, y entonces tenemos la empatía de decir, bueno, yo viví lo que vos viviste, es horrible, pero bueno. Yo quiero agradecerles a ambas la confianza en el programa y en mi persona, felicitarte a ti y a Cecilia,
y agradecerles por la valentía justamente, por haber puesto lo que hay que poner en estos casos, no haberse escondido, no haber temido, no haber soportado en silencio las aberraciones que debieron soportar. Y a Ruth, bueno, lo mismo, el agradecimiento por haberse brindado en todo momento, por haber tomado también esta causa como propia, en cierta forma lo es. No es, sí. Sin duda que sí. Y bueno, y ahora a celebrar, porque en definitiva estas cosas hay que celebrarlas. Seguramente nuestro país, a partir de esta sentencia, no va a ser el mismo en este tema. Gracias, chiquilinas. Bueno, gracias a ti por el espacio y por permitirnos y la voz, ¿no? Sí, un poco la voz. Siempre, porque también estuvimos 2 años atrás en contacto por teléfono y ahora acá en esta instancia ambas, porque bueno, Brenda no podía estar, pero gracias por darnos siempre el espacio, por permitirnos hablar y contar también este lado, digamos, de la historia, porque del otro lado vieron muchas voces y queriendo anular y desestimar un poco la denuncia, pero bueno, agradecer por, no solo yo soy la que ven, la cara como visible, pero hay muchas personas detrás. Está la Asociación de Maestros, estuvo AFUR, estuvo Estudiantes de UTE, que un montón de gente que estuvo, la Comisión de Memoria y Derechos Humanos de Rivera, o sea, un montón de gente que estuvo presente, apoyando, dando continuidad, bueno, tratando de contener a las chicas y acompañando el proceso. Entonces, mi cara es la visible para mucha gente, pero la verdad que para mí es una victoria también como mujer negra dentro de lo que tiene que ver con el colectivo afro, también es todo un hito, porque bueno, esto es un paso más que nos fortalece, porque son muchos pasos lo que venimos dando, es una historia grande. Yeah. Tengo las ancestras, las mayores que vienen luchando también, entonces esto es un hito y bueno, es una lucha que tiene un final, digamos, feliz y que nos hace aún más continuar en la lucha y seguir peleando para que todo se encamine, ¿no? Porque el racismo no... Eso es de una falta de perspectiva y de conocimiento que... Me quedo con la frase de Brenda que en su momento dijo que esto la hizo una mujer más fuerte. Es sin duda que sí. Quiero, antes de culminar, también quiero agradecer a mi familia, que fue una red de contención muy grande que tuve yo, porque cada vez que pasaba algo, yo decía, ¿estoy haciendo bien? Che, ¿será que estoy haciendo bien? Y me decían, sí, seguí para adelante, porque son tus ideales y está bien lo que estás haciendo. Sin duda que sí. Sí, los valores son primordiales en estas instancias. Bueno, muchas gracias. Gracias. Amigos, de esta manera llegamos al final de una nueva entrega de Edición Ilimitada. Nos despedimos como habitualmente lo hacemos, diciendo que si el programa de hoy fue de vuestro grado, el próximo lunes, pasaditas las 21 horas y enseguida después de Rivera Noticias, estaremos aquí frente a esta cámara, este micrófono, para conducir otro programa similar a este. Tengan todos una excelente semana.